En agosto de 2024, la tranquila ciudad de Yurimaguas, en el corazón de la Amazonía peruana, fue escenario de un crimen terrible. Una mujer rusa de 44 años llamada Lyudmila Lazarenko fue brutalmente asesinada y desmembrada en un centro de sanación espiritual llamado Centro Dos Mundos. Lo que debía ser un viaje de transformación espiritual, acompañado de rituales con ayahuasca, terminó en una pesadilla de violencia y horror. Para entender mejor esta historia, necesitamos conocer a una de las figuras centrales, Lyudmila Lazarenko. Nacida en Rusia, Lyudmila tenía 44 años y era una mujer apasionada por la espiritualidad y los viajes. Madre de 2 hijas pequeñas y casada, vivía en Tailandia, donde dirigía su propio centro de sanación espiritual. Lyudmila era conocida por su simpatía y gentileza, cualidades que se reflejaron en los homenajes dejados por amigos y seguidores en sus redes sociales tras el trágico suceso. En su Instagram compartía fotos de sus aventuras, muchas veces en medio de la naturaleza, con leyendas que reflejaban su pasión por las prácticas espirituales y por la selva peruana, un lugar que describía como su lugar de poder. Lyudmila era una bloguera y viajera ávida. En su última publicación en Instagram, expresó entusiasmo por su viaje a Perú en 2024, que comenzó en marzo de ese año. «Estoy esperando este viaje con gran entusiasmo», escribió. En los comentarios de esa publicación, más de 120 mensajes de condolencia fueron dejados por seguidores en ruso, inglés y otros idiomas, testimonio de cuánto la querían. Lyudmila sentía una fascinación especial por Sudamérica. Creía que el misticismo alrededor de los pueblos nativos y la naturaleza podía sanar enfermedades físicas y espirituales. No era novata en estas prácticas. Durante 9 años, trabajó como chamana, estudiando rituales amazónicos y técnicas de sanación ancestral. Su conexión con Perú comenzó en 2022, cuando conoció a Pepe Ordóñez, fundador del Centro Dos Mundos, durante una visita a Rusia. Para quien no lo sepa, el Centro Dos Mundos es un centro de sanación espiritual ubicado en Perú. Desde el encuentro con Pepe, Lyudmila viajó a Perú al menos 4 veces para aprender más sobre medicinas tradicionales, como la ayahuasca, una planta alucinógena usada en rituales de purificación. El esposo de Lyudmila, que se quedó en Tailandia con las hijas, confirmó que la selva peruana era uno de sus lugares favoritos, donde ella se sentía conectada con la naturaleza y los animales. Además de su pasión por la espiritualidad, Lyudmila era muy apegada a su familia. En sus publicaciones, mencionaba frecuentemente el amor por su esposo y sus hijas, describiéndolos como su principal valor y amor. También tenía un lado aventurero. Le encantaba Moscú en invierno y los mariscos del lejano oriente ruso. Soñaba con transformar sus experiencias en la selva en una película con elementos de misticismo y acción, como escribió en su diario. Entre las pertenencias encontradas tras el crimen, había un boleto de avión a Cusco, en el sureste de Perú, donde planeaba continuar su viaje espiritual en los días siguientes. Lyudmila vivía para ayudar a los demás. Una amiga española llamada Lucía la describió como una persona brillante y amable, siempre dispuesta a ayudar a los necesitados. Pero, trágicamente, esa bondad pudo haber sido su vulnerabilidad. Lucía lamentó que personas como Lyudmila, en busca de respuestas espirituales, a menudo se convierten en blanco de charlatanes que explotan su inocencia. Lo que Lyudmila no sabía era que su camino en Perú la cruzaría con Iván Kuzmin, un hombre cuyo interés por las prácticas espirituales escondía un lado oscuro. Ahora, conozcamos a la otra figura central de este caso, Iván Kuzmin. Nacido en Ucrania, Iván tenía 38 años en el momento de los hechos. A diferencia de Lyudmila, movida por una búsqueda genuina de espiritualidad, Iván tenía un historial más turbulento. Era instructor de artes marciales, específicamente de capoeira, un arte marcial brasileño, conocido por sus movimientos acrobáticos y elementos culturales. Luego, Iván se mudó a Rusia, donde compartía su arte y se involucró en la meditación. Pero Iván también tenía un lado oscuro. Testigos y fuentes de medios peruanos revelaron que sufría de adicción a las drogas desde hace años. Iván llegó a Perú por primera vez el 29 de junio de 2022, hospedándose en el Centro Dos Mundos, donde fue paciente por un tiempo y luego recibió el alta. Regresó al centro el 21 de junio de 2024, solo un día antes de que Lyudmila llegara para su tercera estadía. Según Pepe Ordóñez, fundador del centro, Iván y Lyudmila se conocieron en el Centro Dos Mundos alrededor de 2023,
y formaron un vínculo basado en su interés mutuo por la ayahuasca y las prácticas espirituales. Pero había señales de que Iván no era tan estable emocionalmente como parecía. Testigos relataron que frecuentemente consumía sustancias alucinógenas en dosis excesivas, hasta el punto de ser amenazado con la expulsión del centro por conducta inapropiada. Entre las pertenencias de Iván encontradas tras el crimen, la policía descubrió una pipa, confirmando que usaba ayahuasca y hongos alucinógenos regularmente. Un testigo que participó en ceremonias en el Centro Dos Mundos contó que Iván, durante un ritual, pidió una dosis extra de una planta muy fuerte, evidenciando su patrón de consumo excesivo. Otra fuente, citando a la hermana de Iván, reveló que él afirmaba tener visiones místicas, incluyendo una en la que Lyudmila lo salvó en otra vida, y que sentía la obligación de salvarla en esta. Iván solía referirse a Lyudmila como amor puro. A pesar de su fachada de buscador espiritual, Iván era claramente una persona inestable. Durante su arresto, mostró un comportamiento perturbador. Resistió violentamente, intentó morder a un policía y, según relatos, se rió de forma aterradora mientras era llevado por las autoridades. Su hermana, en entrevista, defendió a Iván, afirmando que nunca había hecho nada malo y que era muy amable, pero admitió que él estaba fuera de sí en el momento del crimen. ¿Qué llevó a un hombre con ese historial a cometer un acto tan brutal contra una mujer a la que llamaba amor puro? Para entender el contexto de este crimen, debemos hablar del lugar donde todo ocurrió. El Centro de Desarrollo Integral Dos Mundos, o simplemente Centro Dos Mundos, está ubicado a 19 kilómetros de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú. Yurimaguas, conocida como la Perla del Guayaga, es una ciudad en la confluencia de los ríos Guayaga y Paranapura, rodeada por la exuberante selva amazónica. Es un destino popular para extranjeros en busca de experiencias espirituales, especialmente aquellas que involucran la ayahuasca, una planta alucinógena usada en rituales indígenas desde hace siglos. El Centro Dos Mundos fue fundado hace 17 años por Pepe Ordóñez, un autoproclamado maestro sanador. Pepe nació en Teniente Cesar López, Alto Amazonas, Loreto. Desde los 10 años, afirmó haber manifestado dones de sanación, empezando por tratar espontáneamente a su madre y a animales. A los 12 años, participó en rituales de ayahuasca en comunidades de Loreto, consolidando su vocación como sanador. Además de su labor espiritual, Pepe se formó como actor y director de teatro, lo que contribuyó a su personalidad carismática. El Centro Dos Mundos se promociona como un santuario para quienes buscan transformación interior y desarrollo espiritual. En su sitio oficial, la ayahuasca es descrita como una herramienta fundamental para purificar al ser humano, eliminar energías negativas y tratar enfermedades desde la raíz. El centro atraía extranjeros de todo el mundo, prometiendo experiencias místicas mediante el uso de alucinógenos, incluyendo ayahuasca y, según algunas fuentes, hasta el cactus San Pedro, que contiene mescalina. Para quien no lo sepa, la mescalina es la sustancia alucinógena presente en el cactus San Pedro. Pepe Ordóñez, fundador del Centro Dos Mundos, describió a Iván y Lyudmila como pacientes habituales que se conocieron en el lugar y desarrollaron una amistad. Según él, ambos parecían radiantes y emocionalmente estables días antes del crimen. Pepe negó que el centro proporcionara alucinógenos directamente a los huéspedes, alegando que Iván y Lyudmila consumieron sustancias en sus habitaciones, sin involucrar al establecimiento. Sin embargo, un administrador llamado Juan Carlos Viena confirmó que los dos estaban en un lugar cercano, consumiendo drogas, cuando ocurrió el crimen. Pero, ¿qué es la ayahuasca y por qué es tan controvertida? Según el narcólogo ruso Vasily Shurov, la ayahuasca es una decocción de hierbas usada por chamanes amazónicos en rituales de comunicación con espíritus. Contiene cerca de 20 psicodélicos que afectan los receptores de serotonina, provocando alucinaciones intensas. Puedes escuchar colores, oler sonidos o incluso sentir que viajas en el tiempo, explica Shurov. Sin embargo, advierte que la ayahuasca puede desencadenar estados de esquizofrenia, delirios y alucinaciones vívidas, como visiones de demonios o experiencias infernales. En personas con trastornos psicológicos preexistentes, como Iván, el uso de ayahuasca puede ser especialmente peligroso, potenciando comportamientos psicóticos. Vasily Shurov destaca que, la mayoría de las veces, las experiencias con ayahuasca son negativas. Muchos relatan visiones aterradoras, como ser atormentados por demonios o revivir traumas del pasado. Él nunca ha presenciado una experiencia positiva con la sustancia
y advierte que puede causar psicosis persistente, como el síndrome del trastorno perceptivo, en el que la persona ve nieve todo el año o sufre desrealización. En el caso de Iván Kuzmin, la combinación de ayahuasca con hongos alucinógenos y posiblemente el cactus San Pedro pudo haber amplificado cualquier inestabilidad mental que ya tenía. El Centro Dos Mundos, a pesar de su reputación, no estaba exento de controversias. Ex pacientes acusaron a Pepe Ordóñez de acoso, alegando que se aprovechaba de mujeres durante sesiones de masaje, ofreciendo caricias y contacto físico inapropiado. Además, fuentes locales sugirieron que el centro no fue debidamente cerrado durante la investigación e incluso recibió a periodistas para mostrar sus actividades, lo que levantó sospechas sobre su transparencia. ¿Era el Centro Dos Mundos realmente un santuario de sanación o un lugar donde prácticas peligrosas y falta de supervisión abrieron las puertas a la tragedia? Ahora, volvamos en el tiempo para entender cómo Lyudmila e Iván llegaron al fatídico 8 de agosto de 2024. Lyudmila llegó a Perú en marzo de 2024, 5 meses antes del crimen, para una de sus jornadas espirituales. Esta fue su tercera estadía en el Centro Dos Mundos desde 2022, y regresó al lugar el 22 de junio de 2024, un día después de Iván, que llegó el 21 de junio. Los dos ya se conocían desde 2023, cuando se encontraron en el centro y formaron una amistad basada en intereses espirituales compartidos. Una semana antes del crimen, el 1 de agosto de 2024, Lyudmila e Iván viajaron juntos a la laguna El Sauce, en Tarapoto, una zona conocida por su belleza natural. Según Pepe Ordóñez, ambos parecían felices y en armonía. Iván, que ya había estado en el centro en 2022, dijo que volvió para conocerse a sí mismo, mientras Lyudmila buscaba profundizar su aprendizaje sobre rituales amazónicos. A pesar de la amistad, había rumores de que Lyudmila e Iván tenían una relación más cercana, posiblemente un romance, algo que Pepe Ordóñez afirmó no poder confirmar. Sin embargo, una amiga de Lyudmila negó rotundamente cualquier vínculo amoroso, afirmando que ella era una esposa y madre dedicada, movida solo por el deseo de ayudar a los demás. Iván, por otro lado, parecía tener una visión distorsionada de Lyudmila, llamándola amor puro y alegando que ella intentaba rodearlo de amor para salvarlo de las fuerzas oscuras. Los días previos al crimen parecían tranquilos, pero algo cambió drásticamente en la noche del 7 de agosto de 2024. Iván y Lyudmila regresaron al Centro Dos Mundos después del viaje a Tarapoto y se alojaron en una cabaña aislada, lejos de las demás instalaciones del centro. Lo que pasó en esa cabaña en las horas siguientes convertiría un viaje espiritual en una pesadilla de violencia. Llegamos al día del crimen, 8 de agosto de 2024. En la mañana de ese domingo, ocurrió algo terrible dentro de una cabaña del Centro Dos Mundos. Lyudmila Lazarenko, que estaba alojada con Iván Kuzmin, fue brutalmente asesinada, y su cuerpo fue mutilado en un ataque que conmocionó a la comunidad local y repercutió en todo el mundo. Vamos a reconstruir los hechos basándonos en testimonios, informes policiales y testigos. Según los relatos, Iván y Lyudmila pasaron la noche del 7 de agosto consumiendo ayahuasca, hongos alucinógenos y posiblemente el cactus San Pedro. En algún momento, Iván comenzó a sentir efectos extraños, como él mismo describió después. Bajo el efecto de las drogas, Iván afirmó haber visto un espíritu maligno apoderarse del cuerpo de Lyudmila, haciéndola moverse de forma extraña, como una bruja. En su delirio, creyó que Lyudmila estaba poseída por un demonio y que debía salvar su alma. Iván empezó atacándola con las manos, pero pronto tomó una botella, según algunas fuentes de vidrio, otras de metal, y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Testigos a menos de 300 metros de la cabaña escucharon los gritos desesperados de Lyudmila pidiendo ayuda. Un paciente en el tercer piso de la cabaña envió un mensaje al administrador del centro, Daniel Rivera, diciendo que mataron a la rusa. Empleados y huéspedes corrieron hacia la cabaña, pero la puerta estaba cerrada con llave. Al no poder entrar, llamaron a la policía. Dentro de la cabaña, Iván cometió un acto aún más macabro. Cortó el cuerpo de Lyudmila en varias partes, creyendo que podría resucitar y seguirlo. Cuando Pepe Ordóñez llegó, fue testigo de Iván dividiendo el cuerpo, una escena que lo dejó en shock. La policía encontró una escena horrible. La cabaña estaba en total desorden, con manchas de sangre, objetos esparcidos y una mesa de madera destruida. El cuerpo de Lyudmila presentaba más de 12 cortes, múltiples laceraciones, una fractura en la cabeza y quemaduras. Iván estaba desnudo, cubierto de sangre,
con un cuchillo en la mano y una mirada perturbadora, como si no fuera consciente de lo que había hecho. Durante la detención, Iván resistió violentamente, amenazando hacerse daño y tratando de morder el brazo de un policía. Una versión del caso dice que vecinos y trabajadores del centro lo sujetaron primero debido a su agresividad. Otra versión asegura que la policía fue la primera en enfrentarlo, encontrándolo aún con el cuchillo en la mano. Durante la detención, Iván hizo una declaración impactante. Estaba matando a un demonio, afirmando que Lyudmila estaba poseída y que necesitaba liberar su alma. Lucía, Sí, ¿te acuerdas de ella? La mataste a Lucía. sí. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la asesinaste? Yo tomo ayahuasca. ¿Tomaste ayahuasca? Tomo ayahuasca y durante la ceremonia yo mira en Lucía la energía y para liberar su alma. Lucía también tomó ayahuasca. Los dos tomaron. ¿Ya? Yo mira la energía. ¿Qué pudo llevar a Iván a cometer un acto tan violento contra una mujer que él describía como amiga y amor puro? La detención de Iván Kuzmin fue caótica. Tras ser dominado, fue trasladado a la comisaría de Yurimaguas en un camión de la Policía Nacional del Perú. Videos difundidos por medios locales muestran a Iván, semidesnudo y ensangrentado, resistiéndose violentamente mientras era escoltado. En un momento, intentó morder el brazo de un policía, con un comportamiento que sorprendió incluso a los agentes. Lo que más perturbó a la comunidad fue la risa inquietante de Iván durante la detención, señal clara de que estaba fuera de sí. Después de la detención, la Policía Nacional del Perú y peritos forenses de Tarapoto llegaron al Centro Dos Mundos para investigar la escena del crimen. Encontraron evidencias de drogas en el lugar, incluyendo ayahuasca y hongos alucinógenos, lo que refuerza la hipótesis de que Iván estaba bajo el efecto de sustancias ilícitas durante el ataque. Una pipa encontrada entre las pertenencias de Iván confirmó el consumo de alucinógenos. Las autoridades ordenaron el cierre temporal del centro hasta el fin de las investigaciones, aunque denuncias posteriores sugirieron que el lugar continuó operando. La comunidad de Yurimaguas quedó profundamente conmocionada por el crimen. Vecinos y trabajadores del centro expresaron indignación y miedo, resaltando la falta de seguridad en zonas rurales como esa, donde la vigilancia policial es limitada. Miembros de la comunidad exigieron investigaciones rápidas y que las autoridades aumentaran la supervisión en los centros de sanación espiritual, que a menudo operan sin regulación adecuada. El crimen no solo impactó a los residentes, sino que también puso en evidencia los riesgos de prácticas espirituales mal supervisadas. En la comisaría, Iván confesó el crimen, pero su explicación fue tan extraña como el acto mismo. Admitió haber atacado a Lyudmila bajo el efecto de ayahuasca y hongos, alegando que actuó para salvar su alma de un espíritu maligno. Estaba matando a un demonio, repitió, insistiendo que Lyudmila estaba poseída. La fiscal provincial del Alto Amazonas, Yesenia del Mar, informó que Iván y Lyudmila discutieron antes del ataque, pero no dio detalles sobre el motivo de la discusión. La confesión de Iván, aunque impactante, no aclaró completamente los motivos del crimen. ¿Estaba realmente en un estado de psicosis inducida por drogas o había algo más detrás de la violencia? La comunidad local y la prensa internacional comenzaron a especular sobre el papel del Centro Dos Mundos y la ayahuasca en la tragedia, mientras la familia de Lyudmila enfrentaba el dolor de la pérdida. Tras la detención, Iván fue llevado a la comisaría de Yurimaguas, donde las autoridades iniciaron un proceso judicial acelerado. El 12 de agosto de 2024, 4 días después del crimen, estaba prevista una audiencia para determinar la prisión preventiva de Iván. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta porque Iván se desmayó y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Cuando la audiencia finalmente se celebró, el Tribunal de Justicia de la región de San Martín, en Perú, dictaminó 9 meses de prisión preventiva para Iván, acusado de homicidio. La decisión se basó en varios factores. Primero, Iván no tenía raíces en Perú. No poseía casa, familia, hijos ni trabajo en el país, lo que aumentaba el riesgo de fuga. Además, la gravedad del crimen, considerado extremadamente grave por las autoridades peruanas, exigía una respuesta rápida del sistema judicial.
La fiscal Yesenia del Mar informó que Iván podría enfrentar hasta 35 años de prisión si fuera condenado. Durante la audiencia, Iván, representado por un defensor público, admitió saber que su acción era criminal y afirmó que cumpliría las órdenes del juez. Curiosamente, fuentes locales denunciaron que Iván recibió apoyo financiero de personas vinculadas al Centro Dos Mundos mientras estaba detenido. Fue trasladado a una celda común, donde recibió colchón, artículos de higiene personal, alimentos e incluso tabaco, supuestamente comprados con ayuda de miembros del centro. Esto levantó sospechas de que el Centro Dos Mundos podría estar intentando minimizar su responsabilidad en el caso, especialmente porque el centro no fue cerrado de forma definitiva durante la investigación. Mientras Iván enfrentaba las consecuencias legales, la familia de Lyudmila lidiaba con el dolor de la pérdida. 6 días después del crimen, el 14 de agosto de 2024, los restos mortales de Lyudmila fueron enviados de Yurimaguas a Tarapoto, en la región de San Martín, donde fueron cremados. Una amiga española de Lyudmila, Lucía, acompañó el proceso junto con representantes del Ministerio Público. Las cenizas fueron colocadas en una urna y con la ayuda de la embajada rusa en Perú, repatriadas a Moscú, donde su familia la esperaba. Entre las pertenencias de Lyudmila se encontró un diario donde documentaba sus experiencias en Perú, además de un boleto de avión a Cusco, recuerdo de planes truncados. La embajada rusa en Perú fue notificada de inmediato tras el crimen y coordinó los procedimientos legales para la repatriación de los restos de Lyudmila. El esposo de Lyudmila y una de sus hijas viajaron a Perú para encargarse de los trámites, mientras que la otra hija permaneció en Tailandia. La familia, devastada, busca respuestas y justicia para Lyudmila, mientras el caso de Iván Kuzmin sigue su curso en el sistema judicial peruano. El asesinato de Lyudmila Lazarenko generó indignación y debate no solo en Perú, sino en todo el mundo. La prensa internacional cubrió extensamente el caso, destacando la brutalidad del crimen y los riesgos del uso de ayahuasca en centros espirituales mal regulados. En Perú, el caso reavivó discusiones sobre la seguridad en zonas rurales y la necesidad de mayor fiscalización en centros de sanación espiritual que operan en la informalidad. Otro punto polémico fue el uso de ayahuasca y otras sustancias alucinógenas en estos centros. La romantización de la ayahuasca atrae a miles de turistas a Perú cada año, pero los riesgos se subestiman. El narcólogo Vasily Shurov explicó que la ayahuasca puede desencadenar alucinaciones intensas y estados psicóticos, especialmente en personas con trastornos mentales preexistentes. En el caso de Iván Kuzmin, la combinación de ayahuasca, hongos alucinógenos y posiblemente el cactus San Pedro pudo haber amplificado su inestabilidad, conduciendo al brutal ataque contra Lyudmila. La historia de Lyudmila e Iván se volvió tema en foros y redes sociales. Usuarios debaten los peligros de centros como Dos Mundos, donde la falta de supervisión médica y psicológica puede convertir rituales espirituales en tragedias. Muchos también cuestionaron la responsabilidad de Pepe Ordóñez y del propio centro, que ya enfrentaba denuncias por acoso y negligencia. Para la familia de Lyudmila, el caso es una herida que nunca sanará. Su muerte no fue solo una pérdida personal, sino un recordatorio sombrío de los peligros que pueden surgir en lugares aparentemente pacíficos. La selva peruana, que Lyudmila tanto amaba, se convirtió en el escenario de su trágico final. El caso de Lyudmila Lazarenko trasciende fronteras. Una mujer llena de vida, apasionada por la espiritualidad y la naturaleza, vio su camino brutalmente interrumpido por un hombre que, bajo el efecto de alucinógenos, creía estar salvando su alma. Iván Kuzmin, ahora enfrentando hasta 35 años de prisión, dejó un vacío irreparable en la vida de su familia y planteó preguntas importantes sobre la seguridad en centros de sanación espiritual y los peligros de la ayahuasca.